Entonces, Jorge, ¿me ayudas a leer, por favor, el problema? Jorge El Uribe. primero, Sí, ok. Un alpinista inhala 500 mililitros de aire a una temperatura de -10 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupa el aire en sus pulmones si su temperatura corporal es de 37 grados centígrados? exacto. Entonces, vamos a... ¿Ya tienen ese primer problema al menos apuntado? Porque voy a dejar de compartir. Sí, Gracias. Entonces, dejen yo también voy a intentar de acá a través de la tablet tomarle un screenshot para que tengamos contexto. Entonces, bueno, les decía a sus compañeros mientras hago este proceso que pues a mí me gusta ponerles este tipo de problemas porque son como más eh, pues apegados a la realidad, ¿no? O sea, es lo que ocurre cuando ustedes, si les gusta, bueno, ahorita está cerrado Nevado de Toluca, ¿no? Pero pues si les gusta hacer algún otro tipo de actividad que ya sea senderismo, incluso subir al cimatario, pues suben unos cuantos metros y entonces cambia la, la presión de aire interna en sus pulmones, porque miren, inhalen y luego exhalen y se van a dar cuenta que pues obvio que se inflan sus pulmones y cuando sueltan, pues como que se siente como un huequito, pero no es que se queden totalmente vacíos. Entonces, pues el aire en sus pulmones también está teniendo ciertos cambios, ¿no? De presión y si ustedes le cambian, o por ejemplo, que se vayan a la playita y pues están a la altura del nivel del mar, pues tienen una ATM nada más de presión, pero luego regresan a Querétaro y tienen menos de una ATM porque estamos más arriba del nivel del mar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, para preguntarles, ¿qué nos está dando? Nos está dando temperatura y volumen, es decir, ¿qué ley es? Solo nos da el primer dato, ¿están todos de acuerdo que es 500 mililitros? Eso es el dato de volumen, ¿cierto? volumen. Ujú. Muy bien, Emanuel. Y la temperatura sería -10 grados. Y la siguiente temperatura, porque a ver, estamos en un monte, no sé si quieren pónganle el Popocatépetl. Ujú. Y está a -10 grados ese aire, el que está en el ambiente. Incluso, pues cuando ustedes inhalan, cuando el aire es muy frío, pues nos cala, ¿no? Entonces, cuando entra a sus pulmones, pues nosotros no estamos así a esta temperatura, estaríamos pues ya más que petateados. Pero a 37 grados es nuestra temperatura corporal, si no tenemos fiebre. Entonces, cuando ese aire entra a nuestro cuerpo, pues se va a expandir, aunque solo inhalemos 500 mililitros. Y ahorita vamos a ver. Entonces, voy a dejar de compartir y espero que la tablet no se, o sea, no se vaya, porque eso me pasó en el grupo pasado. Muy bien. Entonces, creo que ya pueden ver mi tablet. Perfecto. Entonces, miren, tenemos, ay, esperen, dos participantes. Ah, creo que hay dos participantes queriendo entrar, pero díganle que me tengan paciencia. Ya está Nicolás y Ivette. Listo. Entonces, pues tenemos que volumen 1 y temperatura
uno es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Esta qué ley es? La de Charles. Muy Charles. bien, exacto. Entonces, aquí nos está preguntando el volumen 2, ¿cierto? O sea, el volumen que nosotros vamos a tener ya en nuestros pulmones, porque el aire estaba frío en el ambiente. Entonces, si está dividiendo temperatura 2 va a pasar multiplicando. Por eso es volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Casi siempre es así, ¿no, Miss? O sea, de que se multiplica primero y después se divide. No, casi siempre. Depende de lo que queramos despejar. Pero ahorita, como en mate 1 van a despejar hasta su tercer parcial, por eso yo no les hago despejar, pero sean conscientes que hay otras maestras, docentes o maestros que ya les dicen que deberían de saber hacerlo. Pero si está dividiendo, pasa multiplicando, y si está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, lo inverso, ¿sí? Entonces, muy bien, Nicolás, ya que hablas, ¿me ayudas con el primer dato? El volumen 1 era de... Ah, es que llegaste tarde, Nicolás, disculpa. Sí, perdón. No hay problema, se me fue la onda también a mí. Eran Emanuel, 500 mililitros, ¿no? sí, exacto, 500 mililitros. Y ahora, em, Ángel, ¿cuál era nuestra temperatura 1? O sea, ¿cuánto estaba el aire? ¿Se acuerdan? Que estaba súper A frío. 10. Exacto, estaba a -10. Tengan cuidado con los signos. Entonces, estaba a -10 grados Celsius. Entonces, para convertirlo, es más 273,15. ¿Ok? Entonces, eso, pues menos, más, pues le restan, nada más. Entonces, sería 263,15. ¿Hasta aquí dudas de cómo se sacó ese resultado? No, solo se añade el 273 menos eso, ¿no es la temperatura? Exacto, simplemente es pues por diferencia de signos. Ahora, ¿cuál es la temperatura 2 que nos dieron? 37 grados Celsius. Exacto, es nuestra temperatura corporal. Entonces lo tenemos que convertir a kelvins, más 273,15. Entonces, ¿cuánto es eso? 310,15. 310,15. Muchas gracias. Entonces, ya tenemos todos los datos, tenemos nuestras temperaturas en Kelvin. Entonces, nada más sustituimos esta parte de aquí. Ay, dejamos a, que sería volumen 1 500 multiplicado por temperatura 2 310,15. Ajá, y se divide entre temperatura 1 que es el aire que estaba más frío, que es 263,15 Kelvin. ¿Me ayudan a hacer la operación? Multiplican 500 por 310. 500 por 310, punto 15, y entre 263. Serían en total 589,6. Ujú, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues como nosotros teníamos una temperatura mayor, ese aire de 500 mililitros se expandió y ya, este es nuestro resultado. ¿Se les hizo complejo? No, es solo saberse la fórmula, ¿no? De 273, que es donde se va a empezar a restar y sumar. Exacto, Eso. exacto.
Muy bien, entonces dejen averiguo cómo dejo de compartir. Tenían el otro, Maestra, me voy a salir, ¿me puede volver a dar y me deja entrar después? sí, de hecho, qué bueno que me dices porque también, ok, sí, listo. Entonces, vamos a leer el segundo problema. Yo creo que sí acabamos todos los problemas, esperemos que sí. Mm, y ya, no se llevan tarea. Pero, ¿me ayudas, por favor, Natalia, a leer el problema Sí, 2? es, es peligroso que los envases de aerosoles se expanden al calor. Una lata a una presión de 4 atm y en una temperatura ambiente de 27 grados Celsius. Se arroja al fuego y el envase alcanza 402 grados Celsius. ¿Cuál es la nueva presión? Ujú. Y luego la nota, por favor, Emanuel. La lata puede explotar si su presión interna ejerce 60-80 mmHg. Ujú. O sea, sería 6080 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, el primer dato que nos dan es 4 atm, es decir, 4 atmósferas. Ese es el dato de presión. Y pues pobre lata la arrojaron, bueno, no, estaba a 27 grados Celsius. Entonces esa pobre latita la lanzaron al fuego y entonces alcanzó 402 grados Celsius. Entonces, pues, ¿cuál es la presión? Y nos da una nota a este problema. Si supera esta presión en milímetros de mercurio, pues va a explotar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Uno, lo primero sería convertir ATMs a milímetros de mercurio o pueden hacer la opción B, calcular todo en ATMs y hasta que les dé el resultado pasarlo a milímetros de mercurio. Yo les digo que sería más fácil, primero convertir. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Vale. Voy a dejar de compartir y vamos a pasar a, a la tablet. Entonces, denme un chance. Maestra, en el examen el formulario va a venir, ¿va? Todo. Lo mismito que tenemos nosotros. Sí, si no me, por ejemplo, si fuera que les dijera, ay, no me alcanza, les pediría que lo trajeran impreso. ¿Sale? Entonces creo que ya. Perfecto. Entonces, aquí yo ya me adelanté con el otro grupo. Entonces, tenemos 4 ATMs y se va a cancelar multiplicando, bueno, un ATM es igual a 760. Está fácil porque pueden hacerlo también por un cálculo de regla de 3 y multiplicarían 4 por 760. Entonces, este ATM con ATM se va a cancelar y pues en el otro grupo les dio 3040. A ver, multipliquen 4 por 760. Sí, da 3040. Ahora, la latita a temperatura ambiente estaba a 27 grados, entonces le tienen que sumar más 273.15. Y entonces eso da 300.15 Kelvin. Ahora, ¿qué nos dice? Que la temperatura 2 alcanzó 402 grados Celsius, ¿ok? Entonces, si alcanzó 402 grados Celsius, les tienen que sumar 273.15, ¿ok? Ok, maestra. ¿Cuánto da? 675.15.
675.15. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la ley. ¿Cuál es la ley? Bueno, Ley de Gay-Lussac. exactamente. Entonces, la presión 2 no la conocemos. Entonces, vamos a generar una nueva página. Entonces, ¿se acuerdan de pues este triángulo? Que es presión por volumen entre temperatura, ¿no? Entonces, aquí no tenemos ningún volumen, solo tenemos presión y temperatura. Por lo tanto, nosotros solo tenemos que escribir presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Ay, permítanme, perdón. Calcular. Entonces, ¿qué nos pide despejar? Presión 2. Si está dividiendo, pasa Multiplica. Multiplicando. 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 Ajá. Entonces, pues sería presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y ya nada más hacemos un simple despeje. ¿Cuál era la presión 1? 3040 milímetros de mercurio por la temperatura 2, que fueron 675.15 Kelvin. Me parece que sí. Y temperatura 1, los 300.15 Kelvin. Ahora, se va a cancelar Kelvin con Kelvin y 3040 por 675 entre 315. ¿Cuánto les da? ¿Ya lo hicieron? Serían en total 6.836. Sí, a mí me dio un poquito diferente, 6.838.15. Nada más sería verificar ahí si es punto 15 o el 75. A mí me dio 58, maestra. Ay, Dios. ¿58? Sí, me dio 6.836.58. Ok. Ha de ser si ocupan calculadora con cel. ¿Sale? Traten de que Ah, para el examen traer calculadora científica, pero no se preocupen. va que va. Entonces, no se preocupen. Entonces son milímetros de mercurio. Ahora, ¿recuerdan cuál era la nota de para si explotaba? Que decía nota, A la lata los explota. 6080. Exacto. Entonces, explota si supera los 6080 milímetros de mercurio. Entonces, ¿sí explotó o no? Sí. ¿Qué pasó? Entonces, si en su examen viene esto, pues lo que tienen que colocar es nota, o sea, bueno, sí explota la lata, porque pues superó eso, ¿no? También pues puedo ponerles de buzos, o sea, les puedo poner de qué nota si sobrevive el buzo o no, y pues si explota la lata, también luego les pongo de los focos, ¿ok? ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Ninguno, No, Miss. maestra. Bien. ¿Vamos bien? ¿Ya va Sí, quedando más claro? sí,
Ok. Entonces, Sí. estos eran los problemas que ustedes tenían que resolver para puntos extra, pues les digo ya. Entonces, vamos a leer el siguiente y me ayuda, por favor, mm, Cruz Jimena. El argón es un gas independiente que se emplea en los focos para retrasar la vaporización de filamento de tun- tungsteno. Ujú. Cierto foco que contiene argón 2.20 atm y 18 centígrados. Se calienta a 85 centígrados a volumen constante. Calcule su presión final en atm. Exacto. Entonces, miren, aquí nos dice presión, dice, contiene o sea, esto que es ATM, ya sabemos que es presión, ¿no? No nos está diciendo que es presión, o sea, simplemente por la unidad sabemos que es la unidad de presión, a 18 grados Celsius, y su condición que va a cambiar es a 85 grados. Entonces, el volumen es constante. Vamos a calcular la presión 2 que se genera cuando la aumentamos esta temperatura. ¿Cuál es la ley que se ocupa para Si no volumen me equivoco, constante? creo que es la de Bownle, ¿no? Que es la presión y ese volumen. Ah, esa es presión y volumen, pero aquí estamos ocupando presión Te- y temperatura. Entonces te es la tempera- ultimita Ah, que vimos, la de Gay-Lussac. Les digo, oh, ya. no se preocupen Sí. si, o sea, yo no les voy a preguntar qué ley es, simplemente que sepan identificar los datos. Y otro que se tienen que fijar, nos lo están pidiendo en ATMs y pues afortunadamente el dato ya nos lo dan en ATMs. Entonces, ahora como yo me voy a la ATM, tablet, que era maestra, ¿mande? ATM, que era. Atmósfera, ¿ok? Entonces es una unidad de presión y es atmósfera. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el problema 3. Y pues el primer dato, bueno, tenemos que nuestro triangulito, que es presión, volumen entre temperatura, y en este caso el volumen es constante. Entonces, pues la fórmula sería presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Nos pide nuevamente la presión 2 y pues el despeje sería de esta forma. Entonces, ¿cuál es el primer dato que nos daban? La presión 1. La presión 1 era igual a 1.2 atmósferas. Y la temperatura 1 era 18 grados. Entonces le sumamos más 273. ¿Y cuánto da? 300 algo, ¿no? Saque su calculadora. No puede dar No, 300 y algo. no, tonto yo. 290 y algo. 291.15. ¿Ok? Y ahora, la temperatura 2 que se calentó por simplemente estar prendido el foco, no sé si ustedes, no lo recomiendo que hagan porque se pueden quemar. Los que tienen filamento se calientan mucho, no los que tienen LED
o los que son ahorrativos, esos ya no tienen filamento, pero los que son incandescentes se calientan muchísimo y adentro tienen gas. Entonces, la temperatura 2 se calentó hasta 85 grados Celsius. Entonces le suman más 273 y a ver, hagan la operación. ¿Cuánto es? A ver, le voy a preguntar. Es 358.15, ¿no, maestro? 358,15 exacto. Y pues ya nada más despejamos datos. Entonces, el despeje de los datos, pues sería presión 2 igual a presión 1, que es 1,2 atm, que se multiplica por la temperatura 2, que es la que se elevó, 358,15 Kelvin, entre 291, que es la temperatura 1. ¿Y cuánto les da? 1,2 por 358 entre 291. Sería 1.47. Mm, a ver, sí, exactamente. 1,47, ¿qué? Cancelan Kelvin y nos queda ATM, que es en presión, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, nada más que me confundo en las leyes, no sé cuál es cuál. Ah, pues simplemente no tienes que saberte las leyes, solamente es saber si te está diciendo que, por ejemplo, que si está constante, debería de, por ejemplo, acá también el volumen era constante en la de la lata. Y, por ejemplo, acá en la de Boyd, no, digo en la de Charles, no lo hicimos, pero que se mantiene constante. Se mantiene constante la presión, ¿ok? Y por eso es volumen entre temperatura, ¿ok? Ok, sí, ya más o menos, sí, ya. Pero te digo, no te tienes que aprender el nombre, simplemente la fórmula. Y si no dices, no, pues quién sabe qué está pasando, pues saca los datos y te dan presión, temperatura, temperatura 2 y te están pidiendo presión, pues busca la fórmula que abarque solo los datos, ¿no? Y vamos con el cuarto, que es un poquito más difícil, pero no imposible. ¿Vale? Dejo de compartir aquí. Ya casi terminamos. Resolvemos el quinto, digo el cuarto, y el quinto se queda de tarea. Entonces, Tetsa, ¿me ayudas por favor a leer la de la burbuja? Ay, perdón, es que no me dejaba prender el micrófono. Una pequeña burbuja se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura y presión son de 8 grados centígrados y 6,4 atm, hasta la superficie del agua donde la temperatura es de 25 grados centígrados y la presión de 1 atm. Calcule el volumen final de la brújula en ml si su volumen inicial es de 2,1.
Miss tiene el micrófono apagado. Muchas gracias, muchas gracias. Yo ya echando mi speech. Miren, cuando ustedes van o juegan en una alberca, en un balneario, y el mar es un poco más difícil darse cuenta porque hay mucho movimiento, pero pues si sueltan aire en el fondo, no tan abajo, van a soltar burbujas, ¿ok? Entonces, cuando están, como está en un lago, y si está muy profundo, pues o sea, todo este cuerpo de agua, se les dice columna de agua, está presionando esa pobre burbuja. Entonces, entre más al fondo esté, pues va a tener una presión mayor. En este caso, pues estaba bien al fondo y tenía 6.4 atms. Y como no le llegaba casi la luz del sol, pues estaba muy fría a 8 grados. Entonces, esta burbujita va subiendo a la superficie y ¿qué pasa? Se va agrandando. ¿Por qué? Porque ya hay menos presión encima de ella y alcanzó un ATM, es decir, ya hay menos presión, por lo tanto, si hay menos presión, hay mayor volumen y también acá ya alcanza el sol a calentar un poquito más el agua y pues está a una temperatura de 25 grados. Y entonces, el volumen inicial de esta burbujita era de 2.1. Dicho lo anterior, esperamos que disminuya o aumente su volumen. ¿Ustedes qué creen? ¿O quién sabe? Lo averiguaremos. No se preocupen, no pueden dar una respuesta. Vamos a ver si aumenta o disminuye, no se preocupen. Entonces, solo por lógica, como estaba así poquito y luego se hace grande, como estas burbujas, pues esperamos que aumente, porque acá estaba fría y pues, ¿qué quedamos con la ley de Charles? A menor temperatura, menor volumen. Y también la ley de Gay-Lussac, a menor presión, menor volumen. Pero si va aumentando, o sea, si va subiendo y aumenta la temperatura, va a ser mayor volumen. Y como hay menos presión porque ya no hay tanta agua sobre de esta burbuja, pues también tiene una menor presión que no le está ahí aplastando. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este problema y ya terminamos por el día de hoy. ¿O quieren que hagamos el quita? No, ya, ya son 5:15. Bueno, pues como les digo, estoy en la tablet, entonces ahora me tienen bueno, ¿recuerdan cuál era el primer dato? Que el volumen uno, bueno, primero vamos a poner nuestro fabuloso triángulo, que es presión por volumen entre temperatura. Aquí lo que va a ser constante, bueno, vamos a ver ahorita qué nos dieron para saber cuál es la fórmula. Pero el primer dato que nos dieron es el volumen uno, que era 2.1 mililitros de la burbujita, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál era la presión a la que estaba? Que estaba bien presionada la pobrecita en ATMs. 6.4 atm. Gracias, 6.4 atm. Y a una temperatura bien fría, a 8 grados Celsius, ¿se acuerdan? Entonces lo vamos a convertir luego a Kelvin. ¿Cuánto sería? 81.15. Ujú, gracias. Y nos piden volumen 2. Nos dicen cuánto cambia ese volumen. Si la presión ahora 2 apenas es de 1 atm, fíjense, es menos. Y la temperatura 2 era de 25 grados Celsius, o sea, más calientito, mayor temperatura. Entonces la convertimos. ¿Y cuánto es?
298.15, ¿cierto? 298.15. Ah, ya me ganó. Muchas gracias. No, gracias, Emanuel. Y entonces, ¿qué tenemos? Volumen, tenemos presión y tenemos temperatura. En este caso, pues va a ser la ley combinada, o sea, porque tenemos todos los datos. Tenemos tanto la uno como la 2, nada más nos falta uno por despejar. Entonces, ¿cuál nos faltaría? Pues el volumen 2. Entonces, está muy fácil saber cuál es la fórmula de la ley combinada porque repiten lo del triangulito. Presión por volumen, o sea, presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. Perfecto. Entonces, pues ahora tenemos que despejar ese volumen 2, pero ustedes ya lo tienen despejado. Entonces, si este está aquí dividiendo, va a pasar multiplicando. Y si está Ese es el de los multiplicando, tres, ¿no? Que se ajá, bajan dos. ajá, pero fíjate por qué, Nicolás. O sea, el que estaba dividiendo pasa multiplicando y el que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Entonces les queda algo así. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1, que es lo que está aquí, por temperatura 2, que pasó multiplicando. Ahora, entre temperatura, ay, miren, aquí me equivoqué y no me dijeron. Entre temperatura, siempre de un lado van a ser los unos y, o sea, los iniciales, y siempre del otro lado van a ser los dos o finales. Entre, déjenme borro aquí. Entre temperatura 1 y si este está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces por eso es ese despeje así. Y ya para terminar, ay, uy, perdón, es que si vieran ustedes mi tablet, ya está dando su máximo. Es que se me cayó, la pobrecita está toda estrellada. A ver, ahora sí, presión 1, ¿cuánto es? 6.8 atm. Luego volumen 1, 2 mililitros. Y luego temperatura 2, 298.15 Kelvin. Entre temperatura 1, que es 281.15 Kelvin, que multiplica a presión 2, que pues es más poquita, una atm. Maestra, le puso 6.8 y 6.4, ¿no? En la presión 1. Ay, sí, gracias. Yo también ya es viernes, chicos. Gracias, gracias, gracias por la corrección. 6.4, excelente. Ya tenemos bien los datos. Entonces aquí ATM con ATM, pues se nos cancela, ¿no? Y Kelvin con Kelvin se va a cancelar. Entonces, ¿cómo van a pues sacar ese resultado? Van a multiplicar 6.4 por 2.1 por 298 y luego ese resultado pues lo escriben o pues lo pueden hacer si tienen su calculadora que lo haga directamente y entre pues 281.15 porque por uno pues les va a dar el mismo resultado, ¿no? ¿Te lo digo? Sí, por favor, Nicolás. 14.25. 14.25 mililitros, ¿cierto? Porque los que nos quedaron aquí solo fueron los mililitros y coincide que es pues las unidades correctas para un volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué llevamos de conclusión? Pues el hecho de que
la burbujita estaba en el fondo toda aplastada por la cantidad de agua que estaba sobre de ella, ya mucho frío, pues estaba bien compacta y fue subiendo en el lago y pues fue aumentando su volumen porque se calentó el agüita a su alrededor a 25 grados y disminuyó la presión que estaba ejerciendo toda el agua sobre ella, entonces se expandió de 2,1 mililitros a 14,25. Entonces, nada más dejo de... Ay, es que aquí la estoy compartiendo. Ya voy a acabar, chicos. Yo sé que ya me comí un poco de su tiempo, pero es para dejar esto en claro. Les voy a dejar un último problema. Obviamente esta grabación se los voy a pasar para que en su casa lo hagan. Regresando, reviso que tengan los 5 problemas tipo examen. Y pues nada, estos son los que me gustan. Pues ustedes están más cerca de pues ir a bueno, sí, al Popo, bueno, obviamente siempre con toda la seguridad o al Nevado. Ahorita de hecho lo cerraron porque hubo problemas con turistas que se aventuraron y pues tuvieron problemas. Pero también pues pueden ir a bucear, hacer este skydiving, o sea, como menos profesional y pues pueden justo ahí probar las leyes de los gases y ahorita creo que acaba de ganar un récord Guinness una mexicana de que hace apnea, es decir, sin oxígeno se sumerge y a cierta temperatura, bueno, a cierto nivel del mar, me parece como a 30 metros o 25, como ya se compacta tanto el gas que está en los pulmones de la persona que está bajando, entonces ya es caída libre, o sea, ya no flota la persona, sino ya empieza a caer y eso es muy, bueno, puede ser muy peligroso, pues porque si se desmaya abajo, pues cae, se cae. Entonces, pues ella creo que han buceado en los cenotes, que son muy profundos y así. Entonces, pues ellos tienen que tener mucha pues cuidado con la presión de sus oídos internas porque se puede reventar el tímpano y pues también en estos días que va a ser de lunes a viernes que no voy a estar, les voy a mandar actividades y entre ellas es una lectura donde dicen por qué no les dan cierto tipo de gas, porque los narcolizaba, o sea, es decir, los drogaba bajo el agua y entonces veían que había tiburones bailando, ¿no? Y se acercaban y se ponían en riesgo. Entonces, así dice la lectura, es del libro Chank. Entonces, pues hasta aquí les dejo para no tomarles más de su tiempo. Les agradezco a todos. Espero que hayan tenido, pues, una mejor claridad en estos problemas que van a venir más o menos así en el examen, como de ese estilo. Y pues nada, tengan un bonito fin y nos vemos hasta el 17. Recuerden que el 18 es su examen. Hasta aquí mi reporte, jóvenes.